días. Bueno, mi servidor es Jorge Enrique Padilla Argüello, es contador público certificado y actualmente soy síndico de la Confederación de Patronal Mexicana en Chiapas, de la Coparmex Chiapas. Buenos días. Pues amigos, buenos días. Miren, para partir hoy, es importante comentarles que si bien se difirió la declaración anual, como vamos a empezar a ver algunas respuestas a las preguntas, y aquí vamos a ir alternando, vamos a ir haciendo las preguntas en función de una persona en lo específico, pero por supuesto que todos podemos aportar en un comentario adicional. Pero lo que no se ha diferido, amigos, y quiero empezar con eso, es de que si bien la declaración anual ya puede presentarte hasta junio, y la pregunta sería a quién le conviene más también que se haya diferido, si a la autoridad o los propios particulares, el punto acá es de que lo que no se difirió, de acuerdo con el mandato del Código Fiscal de la Federación, es la actualización del buzón tributario y que todos tenemos que tener activados el mismo. Hay una multa que vence hoy, por cierto, por eso lo que sí deben hacer todo el mundo hoy es, si no estamos activados en el buzón tributario ahorita todavía, porque ya entendamos que a este punto ya muchas personas ya lo tienen activado y hay que ver si se ha actualizado el correo, hay una sanción de 3,000 pesos que puede llegar hasta 9,000 si no me equivoco. El artículo 36D me parece que marca la sanción en lo particular, pero bueno, es importante que empiecen con este dato. Hoy es el último día para las personas físicas, porque las personas morales fue el 31 de marzo, para las personas físicas de actualizar su buzón o ponerlo en marcha ya, porque miren qué necesario, Jonathan, qué necesario un buzón tributario hoy por hoy en estos temas que la verdad nunca vimos o esperamos verlo de manera tan abrupta, ¿no? Tan forzada este confinamiento. Y al final del día el buzón tributario puede ser el eje sobre el cual las devoluciones y toda la gestión con la autoridad pueda pues sobrellevarse y tener un buen puerto, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? ¿Jonathan? Jorge, ¿qué opinión tienes al respecto, amigo? Con relación, así es, mira, evidentemente hasta hace el año pasado el buzón tributario realmente era, pudiéramos decir que no había una sanción o una coerción por parte de la autoridad para usarlo. A partir de este año ya es obligatorio el uso del buzón tributario. Haciendo un poquito de referencia, el buzón tributario, para todos aquellos amigos empresarios, el buzón tributario es un medio de comunicación que tiene la autoridad con los contribuyentes, es decir, prácticamente todas las comunicaciones en materia de aclaración de requerimientos, presentar recursos de revocación, las devoluciones de impuestos, etcétera, se tienen que hacer a fuerza por vía buzón tributario. Es una obligación ya no es opcional y decir, no, pues no he activado mi buzón tributario. E inclusive este año ya existen sanciones e imposición de multas por no activar el buzón tributario. Así que, como dices, mi querido Néstor, es importantísimo que todos tengamos activado nuestro buzón tributario para, en el caso de presentar las aclaraciones. Muy bien, un comentario, Jonathan. En esta sesión va a estar presente también el presidente del Colegio de Contadores, David Mesa Montes, que también está auspiciando el espacio, ¿verdad? Al final del día somos parte de esta agenda todos, y al final lo importante es de que ustedes sepan que la información que les va a llegar ahorita es información ya derivada de un sinnúmero de experiencias a este punto con la misma autoridad, porque justamente esta promesa, regularmente, estarán de acuerdo que regularmente se daban unos días de 10 días, a veces 15 días para devolver la declaración anual en otros años. Hoy, muy particularmente por el tema de la pandemia, se prometió que en 3, pero lo que está pasando es de que no está sucediendo eso. O sea, en realidad, el propio software está presentando una serie de problemas, pero para llevar un orden específico, vamos a regresar al tema de las preguntas, y quiero comentarles que como lo catalogó, como lo estructuró, estas 28 preguntas, la autoridad lo dividió en 5 apartados.
las preguntas específicas derivadas de la prórroga, el acceso a la declaración, apartado de ingresos. Aquí vamos a tener algún punto y también un comentario muy específico con lo que es el acceso a la declaración, cómo hacerle en estos momentos. El apartado de las deducciones personales, que aquí hay un tema. Yo he visto algunos tutoriales del SAT, porque es importante llevar el marcaje de la comunicación oficial de las autoridades, en este caso del SAT, y resulta que algunas preguntas muy concretas en deducciones personales no las satisfacen en los comentarios de ese chat. Entonces, valdría la pena que ahorita nosotros pusiéramos sobre la mesa, porque hay muchos aspectos que en lo personal me he encontrado con diversos contribuyentes, en diversos supuestos, personas que tienen intereses nacionales, renta variable, renta fija del extranjero, eventualmente deducciones personales no reconocidas, porque si bien pagaron con electrónico, la persona le puso PUE, PUE, pero más que nada pago en efectivo. Entonces, habría que ver si procede o no procede, si el CFDI es condicionante a que la forma de pago quede invalidada. O sea, yo pagué con tarjeta, pero mi proveedor lo puso con efectivo. Desde mi punto de vista, no. O sea, yo puedo comprobarle con documentación al SAT de que tengo el CFDI, no se le puso los datos como debe estar. Ojo, no, el problema del CFDI es de quien lo emite, y el que lo emite datos falsos tiene una sanción en materia del código. Hay que revisar ese punto, por favor, pero yo como ciudadano, como persona, como contribuyente en este caso más aún, yo puedo deducirlo si demuestro que en efecto pagué con tarjeta de crédito, débito, las formas aprobadas, y aun cuando el comprobante diga que lo pagué en efectivo. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Y el apartado de pago. En este apartado de pago hay temas muy particularmente de lo que puede resultar de la propia formato de pago en parcialidades, si ya pagaste o no. Bueno, vamos a hablar de estos temas. Y vamos a empezar con la pregunta número 1 y 2, señores. Así, claro. Claro. Muy bien, Jonathan, qué amable por tu intervención. Quisiera a los que nos estén viendo, y a ustedes mismos, Jonathan, ahí en sus celulares, Jorge, el equipo de su oficina, por favor, que compartan esta transmisión, porque la idea es vertir la experiencia que a la fecha se ha dado con todas las declaraciones que se han dado ya aquí, obviamente, en este periodo inicial que hoy terminaba, que por cierto, nuevamente gracias por hoy es quincena, y a esos privilegiados que todavía tienen trabajo en México y que pueden tener algo de ingresos, bendito sea Dios. Un abrazo a todos. Invitamos a que compartan la transmisión, y también a que pregunten en la misma. Vamos a estar aquí pendientes en las redes sociales de las preguntas que se estén vertiendo, sobre todo en la página de Facebook y MSP Chiapanecos. Ahí pueden ya encontrar la transmisión. Y ahora, bajo este escenario ya propiamente dicho del contexto del buzón tributario, es una obligación, hoy vence 3,080, algo así la multa, 3,000 pesos la mínima. Yo creo que en esos momentos cualquier peso después de cero es pérdida importante. Habría que ingresar, y vamos a dar un procedimiento ahí para ver si pueden ustedes ingresar por cuenta propia, o si no, ya dejamos un vínculo permanente en el colegio. Hay que decirlo nuevamente, estamos presentes como síndicos de la Coparmex, del Consejo Empresarial de Chiapas y del Centro Patronal Chiapas, para que la gente y los contribuyentes que tengan dudas las puedan plasmar en estos momentos, y vamos a partir de las preguntas de la autoridad. Primer pregunta: la ampliación del plazo que salió publicada el 22 de abril de 2020 en la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020, cuarta versión anticipada, ¿quiénes pueden aplicarla? Y la respuesta de la autoridad fue: todos aquellos contribuyentes, por supuesto, personas físicas
que a la fecha no han presentado su declaración. Qué curioso esto, y me voy a permitir leer la siguiente pregunta y la tercera, porque estas tres están íntimamente ligadas. Presenté mi declaración antes del 24 de abril, porque hay que entender que estas preguntas frecuentes están fechadas con fecha 23 de abril. Miren que la miscelánea sería el 22, el 23 las preguntas frecuentes, y aquí nos hablan que antes del 24 de abril, y me resultó una cantidad a pagar con fecha límite al 30 de abril de 2020. Miren qué dato. Si aún no lo he pagado, ¿puedo tomar el beneficio de la inflación para pagar hasta el 30 de junio? Pues evidentemente aquí nos dice que sí, presentando una modificación, una complementaria, por modificación de declaración. Y aquí quiero hacer un énfasis. Hay tres tipos de complementarias que existen actualmente. Por supuesto, la dejar efectos, para dejar sin efectos una declaración, eso borra totalmente los datos manifestados, todo lo borra, le baja el switch. Otro es modificar la declaración propiamente hablando de un concepto en específico, y otra complementaria es por alguna obligación no presentada. Entonces, es importante contextualizar estos tres tipos de complementarias, porque aquí nos piden. Bueno, y salió una cuarta, y me voy a adelantar un poquito del régimen de arrendamiento, de las preguntas de arrendamiento, una cuarta para este ejercicio 2020, porque hasta el mes de marzo, bueno, en este caso febrero, que se presentó en marzo, pero hasta marzo estuvo vigente el aplicativo Mis Cuentas para lo que fue arrendamiento. Y en este caso, cuando cambió a la nueva modalidad, que son mis declaraciones, no te reconoce en la declaración anual lo que pusiste en enero y febrero. Y salió una cuarta complementaria que era para dejar, era complementaria esquema anterior. Y ahí, cuando llegamos al punto, por favor, volvemos a tomar el tema, lo voy a tomar como dato pendiente, complementaria esquema anterior, porque tenemos una aplicación, una imposibilidad práctica de esta complementaria que la quiero comentar para todas las personas que están en arrendamiento, que tienen técnicamente que presentar esta complementaria en el esquema anterior. Voy a la pregunta 3 porque, insisto, están ligadas. Si presento mi declaración entre el 24 de abril y el 30 de junio tengo impuesto a cargo, ¿con qué fecha saldría la línea de captura? Y aquí nos dice que sería hasta el 30 de junio. Miren, ¿qué opinión les merece? El hecho de que aquellos que hubieran pagado, pues evidentemente ya están cumplidos, y hay que entender que pues en este caso pues los cumplidos siempre tienen un lastre de financiamiento. Pues hoy 2 meses de financiamiento son bastante buenos, pero es muy importante comentar de que si me hubiera salido un tema de parcialidad, hubiera yo optado por las 6 parcialidades que me están diciendo y yo hubiera pagado yo la primera, técnicamente, como están las siguientes preguntas y respuestas más que nada, técnicamente no me puedo coger a este beneficio de diferimiento. A ver, ¿ustedes qué opinan? Jorge, por favor. Sí, bueno, fíjate que aquí definitivamente el contribuyente o el cliente tiene que tomar en cuenta qué es lo que le conviene, si presentar de una vez su declaración o esperarse hasta el 30 de junio, que es la prórroga que existe para presentar la declaración. Yo pienso que en los casos de saldos a favor es conveniente, y que hayan sido perfectamente corroborados estos datos que se presentaron en la declaración anual, pues es conveniente presentarlas de una vez. Cuando son cantidades a cargo importantes, tomar la opción de presentarlas ya, pero tomar la opción del pago en parcialidades. Las 6 parcialidades empezarían a correr desde junio y terminarían en noviembre, con el objetivo de que aprovechen o no sea gravoso o difícil erogar la cantidad del saldo a cargo. Pero en el caso de saldos a favor, sí sería conveniente presentarlas de una vez, porque hay una ofrecimiento de la autoridad fiscal de devolver lo más pronto posible los saldos a favor. Así que yo pienso que hay que analizar la conveniencia. Esto nada más aplicaría para cuando sean saldos a cargo y sean importantes. Así es.
Gabriel, gracias. ¿Cómo ves, Jonathan? Qué importante tema, ahorita que comentaste, estimado George, el hecho de que si tengo impuesto a cargo, pues sí esperarlo de junio, si tengo impuesto a favor, esperarme al, pues evidentemente, presentarlo de una vez por la conveniencia del flujo, pero hay que entender una cosa con el tema del saldo a favor. Prácticamente, para que proceda el saldo, hay dos monedas, el saldo a favor, dijéramos, el derecho para pedir un impuesto que me resultó a favor, en términos del Código Fiscal de la Federación, se puede solicitar en el formato convencional, que hoy por hoy se conoce como formato electrónico de devoluciones, y que eventualmente pues, es un derecho que prescribe en 5 años, y te lo va a devolver una vez que sea acreditado todo el proceso, en 40 días hábiles, una vez iniciado el trámite. Dijéramos que es un trámite a solicitud, hay una solicitud de devolución. En este formato de devolución es automático, el contribuyente no tiene que hacer nada en absoluto más que clicarle ahí devolución, dar una cuenta clave que sea de él y que esté correcta, porque ha sido uno de las principales, dijéramos, excusas, fundamentos o consideraciones que el SAT ha tomado en cuenta como inconsistencia para no devolverlo. De hecho, fue la más común. Y aun cuando hayan sido claves de años anteriores que ya se hayan venido dando. Para muchos ha parecido una excusa por parte de la autoridad. El hecho es de que a algunos sí les ha devuelto, a otros no. Y entendamos también que los momentos económicos recaudatorios no deben ser del todo buenos en estos momentos, en estas fechas sobre todo, pero al final del día la autoridad misma se puso la soga al cuello de manera, dijéramos, extraoficial. Ella dijo que iba a devolver en 3 días. No pasa nada si no me devuelvo en 3 días, no prescribe, no es que no me vayan a devolver, yo puedo tramitar este formato electrónico de devoluciones, pero sale a colación, si me lo permiten, la regla 3.17.12 que ha venido en los últimos años, yo le he tomado mucho interés porque resulta que si eres un contribuyente asalariado que únicamente tenga ingresos por salario, sin importar el monto de lo que hayas cobrado, hay que decirlo claramente, sin importar si tienes 2 o más patrones, la regla no te lo dice. Simplemente dice, si eres ingreso por salario y no tienes impuesto a cargo y tus intereses nominales no fueron más de 20,000 pesos, no puedes no presentar la declaración anual. Hay que entender que la declaración anual se debe presentar cuando tengo 2 o más patrones en el año o cuando mis ingresos, cuando soy asalariado, insisto, son mayores a 400,000 pesos. Ahí tenemos que presentar la declaración anual. Pero esta regla 3.17.2, ojalá la pudieran tomar en cuenta, nos dice que podemos no presentarla, pero con esos atributos. Por supuesto, en estos atributos, la regla, de una u otra manera, pareciera ser benévola, pero en el fondo es de que si tienes impuesto a cargo no te aplica, pero si tienes saldo a favor, sí te aplica. A las personas que tienen saldo a favor, se les recomienda ampliamente presentar su declaración para que les devuelvan el dinero. Pero quiero hacer un énfasis especial, estimado George, si me lo permites, estimado Jonathan. Le enviamos un saludo nuevamente a David Mesa Montes, que debe estar trasladándose para sumarse a esta sesión y en la medida de la oportunidad, bueno, hará sus propios comentarios. Es decir, la pregunta 3. No he movido la pantalla. Porque dijéramos que, bueno, la pregunta 4 tiene relación a esto, pero solo para terminar el siguiente, el comentario que habíamos plasmado. Fíjate que la regla 3.17.12, para aquellos que tengan obligación de presentar declaración anual y que no tengan impuesto a cargo, puede ser, fíjense, no sé qué opinen, Jonathan, ¿qué pasaría si yo le trabajé, y eso es muy común, a mí me tocó, y lo digo con conocimiento de causa, al final del día opté por compensar ese impuesto, porque pedí devolución, y no fue en este año, fue años atrás, pero eso es muy común que cuando tú le trabajas
pues, al municipio, al gobierno del estado o a alguna entidad no federal, de repente las retenciones no fluyen las que te hacen. Es decir, la excusa que me dio la autoridad, luego conocimiento de causa, me dijo que mi retenedor no había pagado, no voy a decir de qué municipio ni de qué gobierno del estado, pero mi retenedor no había pagado pues la retención. Y yo dije, oye, pero espérame, o sea, ¿y yo qué culpa tengo? Como dicen, ¿no? Yo ya tengo un CFDI que hace las veces de constancia, esta es la retención, no la ha pagado, pues entonces me resulta, ahora sí que es ridículo que yo le vaya a cobrar a él cuando es un tema de la autoridad. En realidad es una evasión fiscal de esta persona, es un delito, vaya, de este municipio, de este gobierno. Pero lo que ha sucedido a nivel macroeconómico es de que todas estas retenciones que por cuestión de necesidad en el presupuesto lo emplean, vamos a ponerlo en el mejor de los casos en gasto corriente que se necesite hacer, de gasto bien, dijéramos, pero al final del día pues no se lo pagan al SAT y esto conlleva a que yo no tenga pues ese saldo a favor real porque nunca me lo van a devolver porque la retención no está dada y siempre se excusan en eso y entonces tú finalmente optas por compensarlo o bien, ¿saben qué? Sabes que en este caso de la regla, es decir, mejor no la presento y me acojo a la regla. Ojo, que estoy diciendo municipio, gobierno del estado, cualquier gobierno del estado, pero también puede ser un retenedor de esas cuestiones fraudulentas que eventualmente hayan manipulado alguna situación. Ojo con esta regla y tendría que la autoridad poner un alcance mayor. No sé qué opinan. Exacto. Es correcto. ¿Cómo ves, George? Sí, así es. Fíjate que muchos de los problemas de devoluciones de saldos a favor es cuando la autoridad concilia lo que tiene en su base de datos, todo lo que los patrones, los retenedores, en el caso de las personas morales que pagan honorarios, en el caso de las personas morales que pagan arrendamiento, los bancos, las instituciones de crédito que pagan intereses a las personas físicas y a las personas morales y retienen el ISR, en algunos casos, en el momento de elaborar la nómina, por ejemplo, elaborar el CFDI, cometen errores o el software no está perfectamente bien adaptado a lo que debe de tener y se cometen errores y le entregan al trabajador un recibo de nóminas con ciertos datos y a la autoridad le envían el CFDI, el XML, con otros datos. En el momento de hacer su declaración, lo más conveniente es de que el trabajador o la persona física corrobore la información que él tiene en su contabilidad o en sus recibos de nómina con lo que tiene ya precargado el SAT. Y si ve alguna diferencia, debería de empezar a indagar por qué esa diferencia antes de presentar su declaración. Ahora bien, fíjate que aunque parezca chusco, en algunos casos, algunas personas quieren recuperar o que les devuelvan saldos a favor de ISR, pero nunca les hicieron retenciones o en este caso nunca hicieron pagos. Habría que tener en cuenta de que para que exista un saldo a favor es porque se pagó en exceso un impuesto o porque hubo retenciones en exceso de ese impuesto. Pero si, por ejemplo, es una persona de salario mínimo en el cual estuvieron dando crédito o subsidio al empleo durante todo el ejercicio, evidentemente esta persona, aunque meta algunos gastos personales, no va a tener un saldo a favor de ISR porque nunca le retuvieron impuesto. Así que
también hay que tomar en cuenta esa circunstancia de que va a haber saldo a favor cuando haya un pago de exceso en el impuesto. Y por último, esa diferencia que puede existir entre lo declarado al SAT por parte de nuestras empresas con la cual trabajamos y lo que ellos tengan en su base de datos, también puede deberse a errores también de sistema en la base de datos de la autoridad. En última circunstancia, a fin de cuentas, si existe una diferencia entre los datos que tenga la autoridad y los datos que nosotros estemos enterando en nuestra declaración, pues siempre va a haber una pregunta de la autoridad de que hay una inconsistencia en los datos que se presentaron. No va a devolver el saldo a favor, pero sí va a pedir una aclaración sobre esos datos. Es decir, no se da por perdido el saldo a favor, sino que tiene que uno hacer más trámites, más aclaraciones, para que la autoridad esté consciente de que ese saldo a favor sí nos corresponde y lo tenemos que pedir en devolución. Por último, lo que estabas comentando de la regla 3, la regla de la resolución miscelánea, pues evidentemente es un poco leonina, ¿no? Porque nada más te impide, o bueno, manifiestan que pueden no presentar la declaración a aquellos que o no tengan o estén bien con sus impuestos, o sea, estén cero, y los que tengan saldo a favor, más no así los que tengan saldo a cargo. Si tienen saldo a cargo, pues sí, que presenten su declaración, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen saldo a favor? Dicen, pues si quieres no me la presentes, pues evidentemente es para evitar una devolución de los impuestos. Así que lo más conveniente es que si tienes un saldo a favor de tus impuestos, presenta tu declaración y pide tu devolución, porque pues eso te puede servir en estas épocas de crisis económica, pues para tener, aunque sea para una despensa, ¿verdad? Ese sería mi comentario. Fíjate, George. Ajá. Perfecto, amigos. Pues bien, miren, les quiero compartir que el método que estamos utilizando ahorita es una sesión de Google Meet y a través estamos teniendo la sesión aquí en Facebook Live y estoy transmitiendo tan solo la pantalla de las preguntas. De este lado estamos, por supuesto, todas las personas que estamos interactuando, había otros invitados, pero al menos en este primer ejercicio de este programa que vamos a estar haciéndolo, tratar de hacerlo un poquito más recurrente, sobre todo cuando tengamos sesiones de síndico contador, porque al final del día muchos convenimos, y hay otros síndicos del Colegio de Contadores que incluso no pudimos invitarlos para esta sesión por la premura, pero era importante que supieran que esta fecha, de entrada, pues, habilitar el buzón tributario para no ser multados, y segundo, tener en cuenta qué sucedería en función de las preguntas, estas últimas de las declaraciones anuales. Miren, hay una pregunta, una encuesta que el propio Colegio de Contadores Públicos, el IMSP Chiapanecos, ha hecho. Yo lo he puesto en los comentarios. Ojalá los que estén viendo el video vayan a los comentarios del video de quien lo están viendo y puedan responder la encuesta, porque no sé si valga, y la verdad que esas preguntas en su momento colaboramos también para que se pusieran en circulación, sobre todo cuando se dio aquella carta de invitación de las cartas del SAT por el ajuste tributario. Pero la pregunta era, las voy a leer y ahí están los links para que puedan votar. ¿Los actuales procedimientos tributarios hacen que México sea un país fiscalmente amigable? Van a responder sí o no simplemente, y si quieren dejar un comentario, pues lo pueden hacer. La actual comprobación fiscal es más simple, y yo invito aquí a mis amigos también que vayan escuchándolas y respondiéndonos quizás para el cierre de comentarios. ¿Consideras que los actuales aplicativos proporcionados por las autoridades fiscales le permiten a un profesional de una disciplina distinta a la contable
presentar correctamente y por cuenta propia sus declaraciones. Y la última pregunta, los ingresos exentos por salarios y las deducciones personales son suficientes en México para contribuir al fisco mexicano en forma proporcional a la satisfacción del resto de las necesidades de las personas. Y eso en materia de derechos humanos es un principio o un derecho que se conoce como el mínimo vital que hemos plasmado ya en algunos temas, ¿verdad? A ver, vamos a ver si alguien, sí, se está sumando David Mesa Montes a la charla. Estimado presidente, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Disculpen el atraso, no me había podido conectar, pero ya estamos acá. Buenos días, David. Buenos días, Jorge, Jonathan. David, ¿qué comentarios? Veo que has estado pendiente de la transmisión y ¿qué comentarios tienes al punto de ahorita para seguir avanzando con la misma? Era del punto 4, ¿verdad? O el punto 3. O de lo que hemos comentado, David. Si tienes algo, si no, para seguir con el punto 4. Síganle con el 4 y me incorporo más adelante. Ok, bien. Sí. Si presento mi declaración anual, ahí puse los links, por cierto. Si presento mi declaración en los meses de mayo y junio de 2020 y tengo impuesto a cargo, ¿se calcularán actualizaciones? La respuesta es no, ya que la regla 13.2 publicada el día 22 de abril de 2020, en la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020, cuarta versión anticipada, amplía el plazo para la presentación de la declaración anual. No sé si Jonathan me ayudas a leer la quinta pregunta o quinto caso y respuesta. Excelente. Fíjese, para eso, mi estimado George, para dar paso al siguiente comentario, ¿puedes ayudarme a leer esta pregunta? La número 6, por favor. Mira, no sé, como que hay un vicio ahí en el sonido. Habría que apagar los micrófonos. Sí, el número 6. Ya había presentado mi declaración y optado por pagar en parcialidades y a la fecha no he realizado ningún pago de estas. Quiero aplicar el beneficio de la ampliación del plazo para presentar la declaración hasta el 30 de junio. ¿Qué debo de hacer? Para los contribuyentes que a la fecha no hayan realizado ningún pago, pueden presentar una complementaria de tipo modificación de declaración para que se generen nuevamente sus parcialidades considerando la ampliación del plazo al 30 de junio. Eso sí es en todos los casos, precisamente aquellos que hayan presentado sus declaraciones antes de la prórroga, pues sí pueden presentar, bueno, pueden programar, porque aquellos que la presentaron evidentemente les salió su línea de captura al 30 de abril, que es lo que la ley dice con relación a la presentación y el pago de la declaración anual. Sin embargo, ya que se dio la prórroga y tenían ya presentada la declaración, pero no habían o no han hecho el pago aún, pueden presentar una complementaria para aprovechar esta facilidad administrativa que dio la autoridad y además de tener la facilidad administrativa de presentar y pagar su impuesto anual al 30 de junio, también utilizar la autorización para el pago de parcialidades de junio a noviembre. ¿Con qué trámite? Pues presentando esa complementaria. Se anula la anterior y se genera una nueva. Néstor, me gustaría comentar lo que preguntaste de las cuestiones de las preguntas que están en la página de Facebook del colegio. Mira, que si son suficientes los aplicativos que tiene la autoridad fiscal para presentar sus declaraciones a aquellos que sean de una disciplina distinta a la de contadores públicos. Yo pienso que sí, el aplicativo, bueno, excepto que sí tenía errores a principio de mes, habían algunos errores en el programa, en el aplicativo de la autoridad, pero ya están corregidos. La única
años que venía utilizando este aplicativo, los datos que tiene que hacer una persona que es de una disciplina distinta a la de contador público, que nosotros sí estamos muy familiarizados con retenciones, con deducciones, con ingresos exentos, ingresos acumulables, datos informativos que se tienen que a fuerza que declarar, como lo son préstamos, donativos, la enajenación de casas, habitación, se tienen que declarar a fuerza. Todo eso estamos familiarizados los contadores, pero estas otras disciplinas sí pudieran confiar en los datos que están ya precargados en el SAT, pero evidentemente en el momento en que no salga algún dato que ellos hayan tenido, por ejemplo, un honorario médico, hospitalario, dental, los intereses hipotecarios, intereses por pago de créditos hipotecarios de casas de habitación, e inclusive el aprovechamiento de los depósitos voluntarios a la Afore, o aquellas contrataciones de seguros totales que son diferentes, o la deducción personal ilimitada, que son los donativos. En este caso, sí tienen que analizar y deben de estar familiarizados con este tipo de datos. Evidentemente, lo que se les sugiere a aquellas personas que no están en la disciplina de contadores es de que se acerquen a un contador, a alguien que está familiarizado desde el principio, porque el éxito de tener un impuesto un pequeño, o no pagar el impuesto, o pagarlo completo durante el año, e inclusive obtener un beneficio de un saldo a favor, es que desde el principio del ejercicio tengan planeados sus gastos y deban de conocer cuáles son las deducciones personales que pueden aplicar para el cálculo de su impuesto anual. No ya después, al final del ejercicio, ellos pudieron haber hecho una serie de gastos que pueden haber sido aprovechados para disminuir su impuesto, pero con su falta de conocimiento o son legos en la materia, desaprovechan todas esas deducciones. Sugerencia entonces, los aplicativos del SAT están bien porque son los datos precargados de los gastos y de los ingresos que tuvimos. Hay que estar familiarizados o al menos obtener la información para ver qué gastos, qué deducciones podemos hacer para disminuir el impacto fiscal y hasta a obtener un saldo a favor. Pero deben de acercarse a un profesional. Si no quieren pagar el honorario de un contador o un abogado fiscalista, pueden acercarse a las autoridades. Las autoridades tienen la obligación de dar asistencia gratuita, de acuerdo al 33 del código. Tienen obligación de dar asistencia gratuita a los contribuyentes, ya sea en sus oficinas, por chat o por cualquier otra manera, para que les digan. Además, dentro de la página de la autoridad también viene un listado de deducciones personales que pueden hacer. Esto es con el objetivo de que minimicen el impacto fiscal o puedan obtener un saldo a favor de impuestos. Esto es con relación a la pregunta que está en la página del colegio. Néstor, gracias. Muchas gracias, George. Miren, aquí de la pregunta 6 quiero acotar que inclusive la autoridad pone con negritas, qué buen comentario hiciste, George, respecto de que cuando tú presentaste tu declaración anual y tomaste la opción de pagar en 6 parcialidades, cuando mucho, porque puedes optar por menos, yo les voy a mostrar una tablita que hicimos que en realidad siempre convenía la de 6, incluso por el financiamiento. Fíjense que eventualmente pudo haber habido alguna persona que, no obstante tener fecha límite de captura el día de hoy, 30 de abril, ya hubiera recurrido al pago de la primera parcialidad. Entonces, fíjense, voy a leer la respuesta y qué va a pasar con esa persona que la presentó al 15 de abril, dijéramos, le dio chance hasta el 30 de abril, no se enteró porque esto salió el 22 de abril y fue al día 20 de abril o el día 21, incluso el mismo día 22, porque regularmente no estamos enterados, y dice lo siguiente: para los contribuyentes que a la fecha no hayan realizado ningún pago, esas personas que fueron cumplidas de momento no van a poder acceder a este beneficio, porque ya se generó una línea de captura y ya se generaron los formatos de pago de contribuciones federales, los FCF, que les llaman la regla miscelánea, y ya con las nuevas fechas que ya tendrían que pagarse las siguientes, 61 de mayo y consecuentemente cada uno de los meses siguientes.
Esto en el supuesto de que se mantengan al pendiente, y te voy a mencionar cuáles son los requisitos para el tema de pago en parcialidades. Pero qué curioso, si yo hubiera, entonces, ¿qué lectura debemos, dijéramos, asumir respecto de las líneas de captura? Sobre todo en tiempos cuando haya una adversidad, esto no va a ser siempre, y el que quiera cumplir en tanto y cuanto le sea posible, cuanto antes le sea posible, sería muy bueno, ¿verdad? Sería muy recomendable. Pero en este caso muy particular, que había incertidumbre y la persona dijo, bueno, me salió pago, o opto por 6 parcialidades y me voy a pagar la primera, esta persona técnicamente, por haber realizado ya algún pago y de acuerdo con la respuesta de la autoridad, indebidamente, la autoridad tendría que generarles nuevos formatos de pago de construcciones federales para que la siguiente mensualidad no lo haga en mayo, la tendría que hacer propiamente en julio, la siguiente mensualidad, para pues, ser equitativos con el procedimiento. Sin embargo, pues la regla es muy dura y a lo mejor tenga que ver por un tema informático. ¿Y cuáles son los puntos para que pueda una persona acceder a este beneficio? Simplemente marcarlo en la autoridad fiscal. Hay 5 requisitos que pude yo rescatar de esta regla 3.17.4, y que básicamente es de que la primera mensualidad, por sus 6 mensualidades, si hubiese pagado en la declaración anual, por supuesto, en el tiempo que nos da como límite la línea de captura. El segundo requisito es de que los pagos posteriores, a través de los formatos para pago de construcciones federales, se descarguen ahí mismo y se estuviesen pagando en función de cuáles hayan sido el número de parcialidades o mensualidades que hubiéramos definido, que para eso les voy a mostrar la siguiente lámina. Miren, qué curioso. Aquí nos marcan recargos moratorios. Estos recargos moratorios, dijéramos que no nos van, si bien se tienen que pagar por no haberlo pagado, dijéramos el 31 de mayo para el que ya fue cumplido, o bien el 30 de junio y versus el 31 de julio, y en general cada uno de los meses, si yo lo pago, por ejemplo, de julio el 2 de agosto, pues ya tiene un recargo por 2 días. Ojo que aquí no es, pues divídelo entre 30 y multiplícalo por 2 como sería un tema financiero, no. Un día de mora ya te genera el recargo de 1.47 mensual, que si lo dimensionas al ámbito anual sería 17.64%, pero de acuerdo con el último punto, como lo vamos a ver, esta mora solo va a poder estar vigente, o esta tasa de recargos, entre la fecha de mora, entre el último día que debe haberse pagado y hasta la última fecha de la parcialidad elegida. En este caso, si hubieran sido 6 meses, hasta el 30 de noviembre ya con la facilidad. Es decir, porque si al 30 de noviembre todavía existiera algún pago pendiente, ¿sabes qué? Se cancela todo y en ese momento me pagas todo, dice la autoridad. Punto 4, y lo voy a enfatizar cuando llegue al punto 5. No te estará obligado a garantizar el interés fiscal. Eso es muy interesante, señores. No hay vuelta de hoja si te sale impuesto a cargo, una vía muy natural que no es de ahorita, lo ha tenido en los últimos, no sé, en los últimos 15 años. Si no lo ha sacado alguna vez, me puedo equivocar, ha sido 1 o 2 veces por ahí el pago en parcialidades, si es que no lo ha sacado, me parece que siempre lo ha sacado. Y finalmente, el último, se cancelará el beneficio cuando el mismo no se haya cubierto en su totalidad, a más tardar en el mes de septiembre, decía la regla, pero en este caso debe entenderse, por supuesto, noviembre, ¿no? Entonces, miren qué curioso. Esta regla 3.17.4 nos marca un programa de pagos. En realidad, la regla solo nos menciona número de parcialidades, ahí donde yo le llamé pagos, y el factor. Solo son los 2 campos que nos mencionan. En un ejemplo, y para que matemáticamente fuera más legible, bajo 600,000 pesos de impuesto a cargo, en la opción 1, con dos mensualidades, al final, haciendo una composición del costo financiero del periodo, miren cuáles son los intereses que se vienen causando. 7.59, dijéramos 7.6, 7.6 en la última columna, 7.6, y al último, si eliges la de la quinta mensualidad, 6 parcialidades, empezando primero con la declaración anual, 6.35. Qué curioso, qué buen dato. O sea, al final esta lectura lo que nos dice es, ¿sabes qué? Pues siempre vas a pagar menos,
obviamente en términos relativos, en términos absolutos, cuantitativos, pues es claro que en el primero pagué 3,000 pesos de diferencia por el mes, pero en el último pagué 19,000. En términos absolutos son 19,000 pesos versus 3,000, hay 16,000 pesos más o menos de diferencia por los picos, pero en términos relativos de porcentual de costo efectivo ha representado un 6.35%. Si a eso le puedo sumar una mora, le sumo el 17.64 anual, que habría que dividirlo entre los meses de mora, esto sí, y tendríamos una tasa un costo anual total, como dijeron los bancos, muy competitiva, del 24%. Entonces, señores, en conclusión, siempre conviene irse a parcialidades porque no garantiza el interés fiscal. Tienes hasta el 30 de noviembre para pagar y tu tasa de interés, si vas pagando mensualmente de manera ordinaria, es 6.35. Nadie hoy por hoy te va a dar una tasa de ese tipo ni pagando con tarjeta de crédito. Y esto solo lo tienen las personas físicas. Por eso tengan algún comentario. No, evidentemente, pues sí, es conveniente, ¿no? El aprovechamiento de eso, máxime porque extiendes tu deuda. Los intereses, como tú bien lo mencionas, son relativamente menores que un crédito bancario, que pagarlo con la tarjeta de crédito, que hay algunas personas que pagan sus impuestos con su tarjeta de crédito y luego lo reponen, pero aprovechar ahorita la facilidad que da el gobierno para, en primer lugar, hacer el primer pago en julio y el último pago en junio y el último pago en noviembre. También es importante que se comente que el primer pago en este caso, en el caso que nos ocupa ahorita con la facilidad administrativa que nos da la autoridad, el primer pago o la primer parcialidad, independientemente de que se presente hoy la declaración 30 de abril, no hoy sería el pago de la primera parcialidad. Uno puede presentar la declaración hoy, pero la primera parcialidad sería liquidada el 30 de junio. Y así el 31 de julio, 31 de agosto, 30 de septiembre, 3 de noviembre y 30 de noviembre la última parcialidad. ¿Por qué 3 de noviembre? Pues porque 30 y 30, el 1 y 2 de noviembre cae el sábado y domingo. Así que el lunes 3 de noviembre sería el pago de la quinta penúltima parcialidad. ¿Vale? Perfecto. Miren, preguntas, y es lo que nos estabas diciendo ahorita propiamente, ¿no? El calendario de las parcialidades. Y ahorita ya terminamos con eso el primer rubro que habíamos nosotros hablado, que eran los datos generales de la prórroga, y entraríamos al segundo apartado, señores. Segundo apartado, acceso a la declaración. ¿Qué necesito para poder ingresar a la declaración? No sé si, David, estés ahí, por favor, amigo, que me ayudes a leer abres tu micrófono y me ayudes a leer la pregunta, la respuesta y la número 8, por favor. Abriendo tu micrófono, amigo, lo tienes en mute, en la pantalla al centro, hacia la izquierda. Un detalle. Jonathan, ¿me ayudas, por favor? Mientras David puede enviar la 8, por favor. Perfecto. Y aquí les pongo un procedimiento para aquellos de que no sepan, no conozcan su clave, cuando no tengan firma electrónica. Ese es un procedimiento solo aplicable a personas físicas. Hay una ruta, la voy a comentar para aquel que le está escuchando este audio simplemente. En el apartado otros trámites y servicios, identificación y firmado, genera y actualiza tu contraseña y ahí te va a dar si tienes opción de fiel o no, porque no tienes firma electrónica. Si nunca has tenido una firma electrónica, pero ya cuentas con un RFC, porque por alguna razón ya estás vinculado,
Si no sabes si tienes RFC y estás obligado a presentar y a ver cómo está tu situación, puedes consultarlo, puedes buscar en Google, así, consulta RFC Concur, y ahí te dice cuál es tu RFC, y empiezas a dar el procedimiento. Te va a pedir un correo electrónico, o te va a enviar una liga, abres ese correo electrónico y finalmente terminas el proceso. Es como una especie de autentificación el correo, ¿no? Como una comprobación, una verificación de que en efecto es el contribuyente quien está, pues quien está generando el trámite. Aquí les muestro la multa. Esta es el 86D, perdón. La obligación está en el 17K, activar el buzón tributario. Tiene una infracción en términos del artículo 86C del Código Fiscal de la Federación. Todos los artículos son del Código Fiscal de la Federación. Y la sanción propiamente en el artículo 86D del mismo código. Ahí, lamento, señores, para que lo tengan: 3,080 la mínima, 9,250 la multa máxima. Señores, la mínima suele ser costosa de todos modos, ¿no? Bien. Aquí una precisión, la pregunta 9 es muy simple: ¿qué son los declaradores recomendados para presentar la declaración? Todos menos Internet Explorer. Bueno, no sé si haya otro, Jonathan, tú que eres internauta. Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge y Safari. No entra Internet Explorer. Perfecto. Bien, terminamos con el apartado 2 y ahora sí, señores, nos vamos al apartado de ingresos. Ingresos por sueldos y salarios. No sé si Jorge o David, si estás disponible, amigo, ¿nos puedes leer la pregunta número 10? Sí, ya me escuchas, ¿verdad? Perfectamente. Bueno, entramos al apartado de ingresos, ingresos por sueldos, salarios y asimilados. La pregunta dice: ¿qué hago si no reconozco a algunos de los retenedores que me están precargando? Si no reconoces a alguno de los retenedores que se te precargaron, puedes eliminar el registro dando clic al icono de basurero. Mira qué curiosa respuesta. Pareciera muy simple como está, pero no, esto tiene una alta implicación fiscal con el tema de usurpación de identidad y con el tema de un tema fraudulento en materia de emisión de comprobantes pagados en efectivo por recibo de salarios, pagados en efectivo por asimilados, quise decir, no por salarios, por asimilados. Voy a ponerlo en contexto. Aquí, por eso es muy importante comentar estas respuestas. O sea, es muy simple, pues quítalo. Véame, ya la autoridad sabe que es un ingreso, que tú lo estás quitando, y aquí hay un punto que se me estaba escapando comentar, sería muy bueno que lo hiciéramos muy particular. Todo lo que te propone la autoridad no es nada más que eso mismo, una simple propuesta. Al final, de acuerdo con el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, es el propio contribuyente quien está eligiendo de los conceptos que ahí están. La autoridad te lo propone y aquí te dice: si no te gusta o no lo reconoces, quítalo. Por supuesto que lo vas a quitar, pero no debe quedar ahí el tema. Debes hacer un trámite, te puedes acercar a la Prodecon, que por cierto, señores, yo lo pongo sobre la mesa: utilicemos a la Prodecon. Hay una regla por ahí, hay un dicho popular que dice que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Nada más por si no están enterados, a principios de año, tuvimos una sesión en México y se nos informó que la Prodecon había sido disminuida para este 2020, evidentemente como un recorte que ha venido haciendo el Ejecutivo a varias áreas de la administración pública, pero el tema es de que la Prodecon se ha constituido como un logro de los contribuyentes. Ojalá pudiéramos acceder a la misma, llegar y recurrir a ella misma, porque justamente nos van a orientar y nos pueden, y ellos sí tienen dijéramos, un nivel de atención más personalizado. Y ahorita, ¿verdad? Por las circunstancias, aun cuando ahorita hay un correo electrónico que es atención
Atención contribuyentes, me parece que es el correo @prodecon.gov.mx, pero al final del día lo pueden buscar en internet, el correo electrónico para atención de la Prodecon, a ese mismo correo envían todo, lo que estén a bien solicitar, pero este punto es muy importante. Se ha sabido de casos donde, por ejemplo, a nombre de Gabriel López pueden hacer un recibo asimilados a salarios. Alguien que tenga acceso a mi CUR, alguien que vio mi credencial de lector, puede que saber cuál es mi RFC, me timbra unos asimilados a salarios, me dice que pagó en efectivo. Ojo, que no estoy dando ideas, son meros ejemplos, y si eventualmente alguien lo quiere hacer conmigo, señores, sepan que se van a tocar con pared, porque pues yo voy a entrar al SAT, lo voy a denunciar y lo voy a llevar también a los temas penales. Entonces, estoy comentando el procedimiento, que es muy simple para las personas. Señores, es tanto delictivo y no es tan simple nada más dejarlo de declarar. Hay que hacer un trámite especial. No sé si tienen algún comentario. George. Sí, definitivamente he tenido, bueno, durante mi experiencia de ejercicio profesional, he conocido personas que sí les han suplantado una identidad, de alguna manera obtuvieron sus claves fiel para facturar y no sé si, bueno, evidentemente fue con todo el dolo, hicieron facturas de esta persona hacia otras personas por cantidades tremendas y evidentemente eran falsas. En la base de datos de la autoridad aparece un ingreso bastante elevado, o apareció un ingreso bastante elevado, y ellos no tenían ni siquiera idea. Yo sugiero que sean muy cuidadosos con sus claves, con las firmas electrónicas, con todos sus datos también, porque he observado también muchas personas que con una gran facilidad otorgan esas claves, tal vez ignorando de que son firmas autógrafas, son archivos electrónicos muy sensibles que pueden ser utilizados para cualquier otro tipo de ilícitos, ¿no? Claro. Yo estoy de acuerdo de que sean muy cuidadosos y que el estar dando esas claves puede representar una grave pérdida, ¿no? E inclusive meterse en bastantes problemas. Con relación a esta pregunta, la 10, eso sí, a veces también por errores involuntarios nos cargan ingresos que no son. O sea, por ejemplo, en un error de un CFDI de nóminas, en lugar de ponernos 1,000, nos ponen 10,000. Evidentemente, pues, nosotros nunca nos enteramos, nos pagan la nómina, tal vez en efectivo, y en la base de datos del SAT es que aparece cargado un recibo de 10,000. Hay que observar cuánto tiene la base de datos del SAT para hacer las aclaraciones pertinentes con nuestro patrón o con la misma autoridad. Ocurrió hace como 4 años que había muchas personas, generalmente del sector público, de que habían ganado como 100,000 pesos, pero en la base de datos, al momento de hacer la declaración, e inclusive la misma autoridad les requirió aclaraciones, pues aparecían con 400, 600,000 pesos. En ese momento, pues hay que aclarar y hay que decirle a nuestro patrón de que rectifique sus datos, ya sea presentando de nuevo el CFDI o presentando, como en aquellos años ocurría, la declaración informativa de sueldos y salarios, que era donde se declaraba cuánto ingreso había recibido cada trabajador. Así que hay que estar al tanto con esos datos que tiene la base de datos del SAT para la conciliación con los datos propios, ¿verdad? George, no seas malito, ¿usted tan amable de ver la que sigue ahí mismo? La número 11. Claro, ¿puedes poner la pantalla, por favor? Ajá, dice, ¿qué hago si al ver el detalle de mis ingresos por sueldos y salarios me muestra el mensaje, existen errores en el registro? En este caso, dice en la misma regla, ya la quitaste, dice, este mensaje se muestra porque de la información que se precargó, existe un campo que es obligatorio y no fue reportado por tu retenedor. Para continuar con tu declaración, deberás seleccionar el icono del lápiz para editar la información que se te precargó y buscar el campo que está en rojo para capturar la información faltante.
Fíjate que la consecuencia de este tipo de errores es de que sí, tú sí puedes editar la información, pero si tienes un saldo a favor, indiscutiblemente te va a preguntar la autoridad. O sea, no va a haber muchas dificultades para que te devuelvan el saldo a favor de manera automática y vas a tener que presentar las aclaraciones que te va a pedir el SAT, porque él siempre va a conciliar la información que metió el patrón con la información que tú estás en este momento. ¿Okay? Perfecto. Seguimos con las preguntas. Estimado David, apóyame, si eres tan amable, a esta pregunta número 12. Sí. Bueno. David. Okay. Seguimos con la pregunta número 12. Mis ingresos son por jubilación en parcialidades, pero la aplicación no me lo está precargado. Acá la respuesta del SAT dice que se sugiere primero revisar el visor de nómina. Si en este se visualiza que hay un mal timbrado y el error es debido a que en los CFDI de nómina que el patrón expidió, timbró percepciones o deducciones tanto de jubilación en una sola exhibición como en parcialidades. De ser este caso, los ingresos los deberá agregar directamente de manera manual. Ahí, entrando al visor de CFDI nómina, nos permite verificar los ingresos del patrón, ya sea por jubilación e ingresos de parcialidades. Perfecto. Pues bien, señores, hemos terminado el tema de salarios y nos vamos al tema de arrendamiento directamente. Ese es un tema que hay que considerar muy importante, sobre todo por el cambio de la forma de presentar los provisionales de un año de un mes respecto de otro, hasta febrero, que se presentó en marzo, se pudiera hacer en el aplicativo Mis Cuentas. Y justamente la primera pregunta dice, mis ingresos son por arrendamiento. ¿Por qué en la declaración no se precargó toda la información de mis ingresos? Si presentaste una o más declaraciones utilizando el aplicativo Mis Cuentas, para esos periodos no se precargará la información en la declaración, por lo que deberás eliminar la información precargada y capturar la información considerando todos los periodos del ejercicio 2019. ¿Y qué información debes de eliminar? La información de ingresos y muy particularmente también la información de los pagos provisionales. De ahí, por supuesto, la nota. Si tú quieras, hay regímenes de simplificación y porque no tienes o porque se da el caso, tú puedes entrar y se te hace muy familiar la declaración sin considerar que hay ciertos datos informativos, estimado Jonathan, como son los premios, donativos y préstamos, los ingresos por casa, habitación, herencias y viáticos que deben informarse y que eventualmente pues te obligarían a presentar una declaración anual por esos mismos datos, pero porque si no la presentas se te convierte como un ingreso acumulable, ¿no? Pero en este caso muy particular, tú debes eliminar esta información que esté en el tema de la información precargada e ingresar la que sea correcta. Esto no estuvo vigente siempre. Nosotros teníamos el caso de varios contribuyentes que en este régimen no podían hacer la modificación y no permitía editarla. Ahora ya se puede, señores, entonces con eso se soluciona. La regla miscelánea dice también que estas personas deben en un momento dado presentar una declaración en el aplicativo ya de mis declaraciones bajo el régimen de complementaria por el régimen en el esquema anterior. Pero esto en un momento dado es inoperante porque al momento que tú le das complementaria, naturalmente en el procedimiento te dice no puedes porque no tienes una normal presentada. Entonces, no, sí la tengo en mis cuentas. No. En este aplicativo no tienes una normal presentada.
Por eso es muy importante, básicamente ahorita es hacer nada, no presentar ninguna complementaria y editar directamente tu declaración anual. Si te da impuesto a cargo, pues de una u otra manera el escenario es un poco más favorable porque la autoridad no tendría mucho problema porque podría cruzar la información. Si te da impuesto a favor como arrendador, ahí sí podría haber un problema porque evidentemente, muy recurrentemente, dijéramos en un casi 99%, las personas que modifican un solo renglón de la información precargada no son susceptibles de devolución automática y tienen que irlo por devolución electrónica en el formato FE, ¿verdad? El formato electrónico de devolución en la vía convencional. ¿Cómo ves, Jonathan? ¿Jonathan? Estimado David, ¿algún comentario? No, Jonathan, desconectaste tu micrófono, Jonathan. Queda completamente aclarado. Perfecto. Entonces, por favor, David, ya eres tan amable, ayúdame a leer esta pregunta 14. ¿Cómo valido la información? Sí, ¿cómo valido la información que me fue prellenada de mis pagos provisionales que realicé durante el ejercicio 2019? Dice, para validar la información, debes consultar las declaraciones presentadas a través del servicio de declaraciones y pagos correspondientes al ejercicio 2019 y sumar los importes de tus ingresos, gastos y retenciones. La información del campo pagos provisionales de ejercicio se prellena del resultado de sumar los importes del campo ICR a cargo que efectivamente estén pagados, ¿no? Nos explica ahí que en el caso de la lámina hay un ejemplo de la base gravable del pago provisional por 60.429, el ICR que fue causado de 3.624, los pagos provisionales efectuados con anterioridad 844, el ICR retenido de periodos anteriores 14.292, el ICR retenido del periodo 822 y el impuesto retenido de 15.114, llegando a un ICR a cargo a cero. Perfecto. Así es. Vamos a la segunda. Jonathan, ¿estás ahí? Ahora sí que parece como lobo estás ahí, ¿no? Recuerda que de alguna manera deshabilitó su micrófono, Jonathan. ¿Cómo voy a resolver? Jonathan es muy hábil para esas cosas. Para resolver el micrófono. El experto. Leo yo si me permites yo. Mira, porque esto se relaciona con lo anteriormente platicado. Si detecto que un dato de los prellenados de mis pagos provisionales está incorrecto, ¿cómo lo puedo corregir? Primero, deberás hacer la corrección en los periodos de los pagos provisionales, excepto por lo que ya comentamos del esquema de mis cuentas, excepto por esto. Ya a partir de marzo, que se presentó en abril, ya tienes que hacer las modificaciones complementarias. En este caso, tienes que tener una modificación de declaración. Ojo, no para dejar sin efectos, porque si no, tenemos que borrar todo. Segundo, si aún no presentas tu declaración anual, borra en su caso el formulario no concluido. Es decir, si lo dejaste preelaborado o ingresaste para intentar cumplir, borra esta declaración y puedes de la presentación de la declaración anual, y ahí seguramente dice esta respuesta, vuelve a ingresar a la declaración y deberás ver reflejado ya el dato corregido. Con la experiencia, que son 3 que pasa la información de los pagos funcionales para que ya se vea reflejado. Entonces hay que considerarlo. Afortunadamente tenemos, señores, hasta junio para hacer esta operación y con el tiempo debido, pues podemos hacerlo de una manera más ordenada, ¿no? Entonces, hemos terminado en este punto, el último renglón. En caso de que hayas presentado declaración anual, borra el dato incorrecto y captura el correcto y evidentemente en una declaración complementaria. Vamos a entrar ya al rubro de la actividad empresarial y aquí hay una pregunta que es, dijéramos, muy parecida a la anterior en materia de arrendamiento.
respecto a la número 14, ¿cómo valido la información que fue prellenada en mis pagos provisionales? Pues evidentemente todo esto debe estar comprendido de las declaraciones que en su momento presenté en pagos provisionales. Y nos dice lo siguiente: para que valides la información de ingresos, gastos y retenciones, debes consultar la declaración del periodo de diciembre o del último periodo que hayas declarado del ejercicio 2019. ¿Por qué? Porque dijéramos, los importes de estas personas, a diferencia de arrendamiento, por cierto, que en arrendamiento no son acumulativos, se nos está tratando de precisar ese dato, no son acumulativos los ingresos, aquí sí lo son, y por eso te dice, vete el último mes declarado, porque de ahí, obviamente, escenarios del ejercicio se rellena del resultado de sumar los importes pagados, ¿no? Muy parecida a la anterior. Jonathan, ahora sí, por favor. Muy bien. 17. Muy parecida a la respuesta 15, ¿no? Muy parecida. Básicamente, pues, por procedimiento es, presenta tus pagos provisionales, modificándolos, por supuesto. Si no aparece reflejada, pues borra la declaración que ya tenías precargada. Cuando vuelves a ingresar, te vuelve a precargar todo. Yo insisto, deben estar 3 días. Y si aún así no aparece, pues ya borra el dato, lo pones manual y presenta tu declaración anual, que se puede editar. Vamos con la pregunta número 18, si les parece, George, ¿me ayudas con esa, por favor? Claro que sí. Dice que para el ejercicio 2019 tuve la autorización del estímulo por región fronteriza norte. Sin embargo, en la información precargada no veo todos mis ingresos. ¿Qué debo hacer? En este caso, aplicaría nada más para los municipios de la frontera norte que tienen el estímulo fiscal de pagar un tercio del ISR y el 50% del IVA. Ellos lo que deben de hacer es verificar que todo el ejercicio 2019 lo haya presentado con el formulario de región fronteriza. De no ser así, deberá realizar lo siguiente. De los periodos que no estén en el formulario de la región fronteriza norte, deberán dejar sin efecto las declaraciones del concepto de ISR personas físicas, actividad empresarial, no olvidando en su caso manifestar la fecha y monto pagado con anterioridad. Yo les decía, e insisto, está con el comentario, 3 tipos de declaraciones, una cuarta para arrendamientos, pero me quedo con las 3 primeras. Dejar sin efectos, modificación de la en esta te está pidiendo que presentes la primera. Yo te invito a que verifiques en la Secretaría Fiscal en qué casos aplica uno y cuál otro, pero aquí es la primera, dejar sin efectos la declaración para que en el momento que la vuelvas a presentar ya en el formato correcto, ya te sume todos los datos. Ahí mismo, estimado George, en la 19 tienes tan amable. Sí, claro, dice, no tuve retenciones en el ejercicio, ¿cómo lo registro en la declaración? Para manifestar el 0 en el campo de retenciones de ISR, deberá realizar lo siguiente. Retenciones de ISR y luego en el campo inhabilitado da clic sobre botón detalle. Luego les va a mostrar una pantalla y no, sin agregar nada, simplemente dando clic botón cerrar. Automáticamente el aplicativo regresa un 0 en el campo. Otra opción, de una manera práctica, es de que antes de que te vayas a detalle, ahí te pongas 0, ¿eh? Eso también aplica. Te pongas en el renglón, a menos que no se habilite el campo, detalle, pero si no, ahí mismo le puedes poner 0. En algunos casos así es. Adelante, así es. Así es. Por favor,
Estimado Jonathan, ¿me ayudas con ese número 20, por favor? A ver, señores, pregunta, así como dicen, pregunta seria, y no es ofensiva. ¿Alguno de tus clientes ha utilizado esta modalidad? En mi caso no, porque valorándolo no conviene. No, pero la pregunta es, no, en tu caso no. La respuesta es no, perdón. ¿Y en tu caso, George? Perdón, ¿cuál era la pregunta? ¿Alguno de tus clientes ha optado por pagar sus pagos provisionales bimestrales, bueno, por realizar sus pagos bimestrales de RIF aplicando coeficiente de utilidad? No, ninguno. Ninguno. ¿Has visto alguno? Miren, En absoluto tampoco. O sea, no sé por qué salió esta disposición. La verdad, este régimen es un paraíso fiscal en México. Es un régimen fiscal preferente. No es un paraíso fiscal, es un régimen fiscal preferente dentro de México. Y llevártelo al anual es así como que quitarle parte de los beneficios que tenías, porque pues hay que meterte con una obligación adicional. Y la verdad que de sí mismo el régimen está vigente por gracia de Dios, estimados amigos. Yo esperaba que cuando viniera el cambio de gobierno, cualquiera que fuera, pues lo eliminaran, como ha sucedido en la política fiscal de ocurrencia que tiene muchas veces México. Y no, siguió, y eso es muy bueno. Es un régimen que viene ya 7 años, desde 2014, con y la verdad que sí, realmente, hoy por hoy se necesitan regímenes como estos para reactivar la economía. Vamos finalmente al rubro de los demás ingresos, y la pregunta 21 dice, ¿pagué impuestos y deseo acreditarlos en la declaración anual, y la declaración me solicita datos adicionales al ingreso, como el país donde los obtuve? ¿Qué opción puedo seleccionar si no tengo este dato? Algunos evidentemente son de las personas ahorros y que adicionalmente los pueden tener también, pero la respuesta nos dice: en caso de que no cuentes con esta información, podrás elegir la opción de apátrida, perdónenme, que carece de nacionalidad. Repito, apátrida que carece de nacionalidad, la cual se encuentra en el campo país. Ok, buen dato, apátrida. Yo no para el de dónde vienen los ingresos, cosa que está medio raro, pues finalmente los obtuviste el extranjero. A menos, ¿sabes qué puede pasar? Y se me está ocurriendo, sin duda, temas de Bitcoin. Ahí no sabes dónde se genera el ingreso. No, de verdad, ahí no sabes de dónde viene, porque pues los hash y todo, y tienes un ingreso. Eso puede ser, eso puede ser. El chiste es que lo pagas. Bien, 22. En 2019 no realicé pago de impuestos ni obtuve ingresos del extranjero, pero tengo un saldo pendiente de acreditar de ejercicios anteriores. ¿Cómo puedo acreditar en mi declaración anual y dónde lo capturo si tuve diferentes? La respuesta es: contesta afirmativamente la pregunta. Pagaste impuestos del extranjero, ingresa el detalle dando clic, y dentro de la ventana solo va a cerrar. De manera automática se prellenan los campos con ceros, y después, si tienes un saldo pendiente de acreditar de el extranjero, captura el importe que corresponde, teniendo en cuenta que vas a declarar varios tipos de ingresos. Únicamente captura los tipos de ingresos a declarar, y no todos los tipos de ingresos, ya que esto indebidamente repetiría el importe que deseas acreditar. Señores, esto es muy importante, Yo tengo la experiencia de algunos clientes, muy pocos, pero los cuentos con los dedos de la mano, pero sí tenemos el caso que tienen esta particularidad, y el año pasado fue un caos. Se tuvo que mandar la información a través de un caso de aclaración de la autoridad,
Vamos a ver si con esto, la verdad, pues también hubo un relajamiento en el cumplimiento. Vamos a ver si con esto podemos generar estas acreditaciones, porque hay que acreditamiento de esas partidas que llegaran de entonces, esto es bueno, esto no estaba en años pasados, ¿eh? Bien. El procedimiento nos lo brincamos. Ya finalmente, señores, antes del pago, un poco más, estamos en el penúltimo de apartado de deducciones personales. Jonathan, ¿me ayudas a leer este numeral 23, por favor? Fíjate que qué interesante lo que comenta Jonathan. Al final del día, el proceso de simplificación tributaria debe conllevar a que de una manera masiva sean los propios contribuyentes quienes naturalmente vayan presentando sus declaraciones de manera espontánea. Lo cierto, señores, es de que aún con toda esta información precargada, salvo casos específicos, el gusto se rompe en géneros y hoy por hoy la pregunta, la verdad, con todo respeto, me parece que todavía un profesional distinto o abogado, fiscal o alguien que por lo menos esté familiarizado con las leyes fiscales, difícilmente lo va a poder presentar por intuición, no lo va a poder hacer. Aun cuando la declaración tiene muchos campos intuitivos, como una navegación especial, no lo vas a poder hacer porque al final del día, señores, lo que están manifestando es una declaración bajo protesta. Y esto va a implicar el delito de declaraciones para un eventual error que tú tengas por omisión. Errónea estás generándola, ¿no? Entonces, quiero comentar un punto al respecto. La ley, todas las deducciones personales de lo que nos habla el artículo 151 están topadas a el tipo UMA de ejercicio o el 15% de los ingresos, lo que resulte menor. Dos particularmente, y una habló George al principio, que es el artículo 185 de la ley. Y es un artículo muy favorable para las personas que son de las que pueden ahorrar. Este artículo 185 nos habla de los fondos especiales de retiro. Y estos depósitos especiales en cuenta de retiro no tienen esta limitante de las 5 UMAS ni del 15%. Sí tiene una limitante de que se pueden hacer hasta 152,000 pesos en el año, pero no entran de este juego y tampoco entran las colegiaturas que también tienen, porque que son por decreto, no están en la ley y que tienen limitante el régimen educativo, el nivel educativo de los hijos. Pero al final del día es muy importante que sepan las personas que el estímulo del artículo 185 se vincula con el artículo 305 es cualquier cuenta que tengan en una institución bancaria, cualquier cuenta. Esto, una oportunidad para que las personas puedan destinar un dinero. Y aquí hay otro tema, al haberse prorrogado la declaración anual, el artículo 185, me voy a permitir leerlo en la última parte, dice, en la última parte, dice,
más bien, ¿saben qué? Esto está completo todo. Lo leo todo, si son tan amables. Los contribuyentes a que se refiere el título cuarto, es decir, las personas físicas de la ley, aquellos residentes del extranjero que tengan establecimiento permanente o cobren alguna actividad profesional en México y estén en México, que efectúen depósitos en las cuentas personales especiales para el ahorro, realicen pagos de primas de contratos de seguros que tienen como como retiro, que los efectos del SAT mediante instituciones de carácter general, o bien adquieran acciones de los fondos de inversión que sean identificables en los términos que también señala el referido órgano desconcentrado mediante instituciones de carácter federal, podrán restar el importe de dichos depósitos y no probables inversiones. Vamos a ver qué dice el artículo 103. Pagos o adquisiciones de la cantidad a la que le aplicaría la tarifa del artículo 152 de esta ley, de no haber efectuado las operaciones mencionadas correspondientes que contaron por el ejercicio inmediato anterior. ¿Cuándo? Aquí está la clave. ¿Cuándo se efectúe antes de que se presente la declaración respectiva de conformidad? Es decir, si bien el 31 de diciembre todas mis deducciones personales deben estar estas declaraciones pueden ser a más tardar que en la fecha que debe presentar. Pero la prórroga, valdría la pena analizar si esto también se prorroga desde mi punto de vista, sí, porque es una discusión de facilidad y en consecuencia le alcanzaría la facilidad. La mala noticia es que los bancos quieren vender un seguro de plan, seguro de. Fíjense que el artículo 303 del reglamento nos aclara esto y dice: para efectos del artículo 185 de la ley, se consideran cuentas personales especiales para el ahorro cualquier depósito o inversión que se efectúe en una institución de crédito, siempre que esté prescrito a dicha institución que el depósito o inversión se efectúe en este caso, la institución de crédito deberá sentar en el comprobante fiscal que ampare la operación respectiva la leyenda y en términos del artículo 185 de la ley del ISR. Es todo, señores. Los bancos no tienen que vender nada. Y aquí, esa transmisión que es pública, le esté llegando a la CONUCET, le esté llegando a la Prodecon, ustedes pueden hacer referencia del reglamento de la ley del ISR y el primero de la ley del ISR, porque los bancos no tienen que venderles nada. Un depósito en una cuenta debe tener esta facilidad, que tú puedas, que te vengan el estado de cuenta que está constituido como tal. Los bancos aparentemente son bloqueados los sistemas, porque no puedes hacerlo bajo esta ley. En este caso, la institución bancaria, o en el peor de los casos, la Comisión Nacional Bancaria, que no permitiría. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, evidentemente sí, las deducciones personales y máxime cuando tienen que estar medidas, o sea, tienen un límite. Tienen un límite y como tú comentas, hay algunas otras deducciones que se pueden hacer, que hay facilidades, inclusive en el reglamento del ISR, tú leías para hacerlas válidas, en algunos casos la autoridad no las tiene precargadas, las tendrías que pelear y alegar, como en el caso de los fondos de retiro. Pero, tal y como lo decía al principio y como lo ratificó Jonathan, para el efecto de las deducciones personales, sí tienen que acercarse a un experto, ¿no? Para sacar el mayor provecho, más que nada para aprovechar ese gasto. Y número dos es seguir fielmente las instrucciones que nos da la misma autoridad para poder hacer esas deducciones, ¿no? Como lo es, por ejemplo, que
se le pague con transferencia o con cheque al médico que nos está dando un recibo de honorarios médicos. Si que los comprobantes estén perfectamente bien definidos, el método de pago, la forma de pago, que hayan sido realmente a alguien en línea, que sea nuestro cónyuge o nuestros ascendientes o descendientes, ascendientes y dependen de nosotros, descendientes igual, en línea recta, los intereses bancarios, o sea, que todas las deducciones que nosotros pretendamos hacer válidas, en primer lugar las hagamos en el momento en que ocurre, en este año, por ejemplo, para la declaración del próximo año. Y en segundo, conocer cuáles son los límites, porque ha habido ocasiones en la experiencia que hemos tenido, dicen, oye, ¿por qué voy a pagar impuestos si tuve 500,000 pesos de una operación? Sí, pero hay un límite, es el 15% o 5 salarios mínimos, el que resulte menor. Independientemente de que haya gastado 500,000 pesos la persona, si llega a ese límite, ya no se puede hacer más, o sea, hasta ese límite se puede deducir. Pero en este caso las deducciones personales son 3. Yo lo divido en 3. Uno son las deducciones personales que dice la ley, y otra es los depósitos a los seguros totales, y el otro es lo que tú estabas comentando también, a las afores, que no entran dentro son 15, 15, 15, o sea, sí podemos sacarle más provecho a esos estímulos, a esos subsidios o a esas facilidades que nos da el gobierno o que nos da el Estado, el fisco, para materia de las deducciones personales, pero todo tiene un límite. Yo pienso que sí deben de acercarse a un experto desde antes, desde ahora, para que aprovechen lo que desde ahora están haciendo, porque no tiene caso que ya después, oye, pudiste haber deducido este gasto hospitalario, esta sacada de muelas, pudiste haberla deducido y no la sacaste, y no sacaron el comprobante, ¿verdad? Es el último punto, mi estimado George, porque justamente me llamó mucho la atención lo que respondió la autoridad ante la pregunta. ¿Qué fecha le pongo al gasto funerario? Porque pues es algo, o sea, imagínate, ¿quién está pidiendo comprobante en esos casos? Lo primero es que ¿sabes qué? Atiéndeme el caso, igual podría ser el gasto médico, pero primero atiéndeme pues, todo la revuelta y ya después vemos el comprobante. Y dice, ¿qué fecha le pongo al gasto funerario que estoy agregando, ya que la factura no es del ejercicio 2019? Entiendo que es del 2020, ¿verdad? No van a poner nada de anterior a 2018, pero bueno, entiendo que es 2020. Y se dice acá, deberás poner la fecha en que ocurrió el evento. Esto me llama mucho la atención porque técnicamente no se traduce esto de la misma ley, pero bueno, al final del día están unas respuestas frecuentes del SAT, es tal cual, publicado en la página, y me parece que sin ser una disposición de carácter meramente pues oficial, legal, me está atribuyendo derechos que podrían hacerse valer para que las personas que tuvieron gastos funerarios, fíjense, vayan el día de hoy o hasta el 30 de junio, oye, ¿te acuerdas del gasto? Sí, factúramelo. Oye, pero ya está con esta fecha, no pasa nada, métele la fecha cuando fue el servicio. Qué interesante dato esta respuesta del 24. La 25, si eres tan amable, por favor, mi estimado, no sé si David tengas habilitado tu micrófono, que pudieras apoyarnos con la 24. 25, perdón. Y no, pues estimado Jonathan, me parece que tampoco lo tienes habilitado. Apóyame con la 25 si eres tan amable. Ay, caray. Ahorita tiene que entrarle también como un testigo fidedigno del caso, y por supuesto que el SAT. Y en este caso, Jonathan, acuérdate que al constituirnos como síndico del contribuyente, si esta persona está afiliada a uno de sus gremios, nosotros podemos acercarlo directamente a ellos, que esa es la charla para todos, que sepan que tenemos esta condición, hacer un vínculo,
recibimos en función de nuestros gremios esta bondad y esto pues evidentemente es 0.00 pesos o un peso partido por la mitad, no se paga en esta labor, es gratuita, somos síndicos, representantes de las personas a quien estamos ostentando en el cargo y que finalmente se puede tener un acercamiento, Excelente. Aunque vamos a verlo, en este punto viene el tema de lo que habíamos platicado al principio. Lo pusieron como efectivo, pero en realidad pagué con tarjeta. ¿Qué hay que hacer? Pues ponerlo a la fuerza. Pero muy probablemente, insistimos, a esta persona no le devuelvan en los 3 días, y tenga que hacer su formato electrónico de pago, de devolución, perdón, y ahí tienes que apuntar todos tus ingresos, todas tus deducciones, un estado de cuenta, si tuviste pagos provisionales, pues los pagos provisionales que ya los tiene el SAT, pero bueno, y al final, evidentemente, hacerlo por buzón tributario, es otra línea. Y señores, ahí, si lo pueden hacer solos, adelante, pero ¿saben qué? Me parece que no van a poder hacer con todo lo que ponen. Ok, se cortó un poco, Jonathan, pero fue clara lo que nos comentaste, entendió la idea principal. Vamos a dar paso a la siguiente pregunta, y es de la última sección. Estamos en la sección de apartado de pago. Señores, quiero empezar con un comentario. Y esto va para todos los contribuyentes que en la desesperación de tener un impuesto por la situación que hayan tenido de que me lo dejó mi contador tirado. Si esto pasa, pues aquí a través del colegio se puede hacer una gestión, que también pues, tú sabes de ese tema, son colegiados, se puede hacer una gestión al respecto de hacer una intermediación con esos contadores. Bueno, en fin, hay unos temas ahí legales que pueden aplicar. Pero lo interesante es de que al final del día, señores, por más contadores que tengan, deben estar ustedes conocedores de sus obligaciones fiscales, porque se ha tocado el caso, inclusive personas morales que técnicamente tienen un poquito de capacidad administrativa mayor, han presentado declaraciones, y como ya no te las deja presentar en ceros, ¿estás de acuerdo? Que antes, ¿qué hacías? Presenta la declaración en ceros, ahorita no puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tienes FDIs. Y es prácticamente señal de cancelaciones digitales. Lo que están haciendo, y eso, señores, hay que decirlo para esas personas. A ver, voy a quitar la cámara del Meet para que sea más efectivo. Esperamos ahí mi información se escuche mejor. Yo sugiero que apaguen sus micrófonos, deshabilítenlos. Eso es lo que está causando la interferencia. Muy bien, muy bien. Entonces, se escucha bien lo que estoy haciendo, ¿verdad? Perfecto.
ver, aquí, David. Yo te quité el micrófono, David, ya te quité el micrófono. Ya no te preocupes, ya tú lo habilitas cuando necesites. Es de producción fiscal en el artículo 108. ¿Qué están haciendo? Como no puedes capturar en ceros, porque traes un coeficiente de utilidad clasificado, muy particularmente una persona moral, y los ingresos se están dando de una manera... resulta que están poniendo ahí, antes del pago, quizás el apartado de pago, subsidio del empleo inventado para el caso del ISR. Le ponen ahí, ¿con qué pagas? Con subsidio del empleo. Cualquier cantidad, cosa que en la vida lo va a generar la empresa, porque tiene que generar no sé cuántos trabajadores para tener esa cantidad de subsidio del empleo. O bien, si es IVA, le están poniendo, como no puedes presentarlo en cero, saldos a favor de IVA. Señores, que la desesperación y que esos contadores, perdón, y estamos en el colegio de contadores, todos acá sabemos lo que estamos hablando, deben saber que están metiendo en un problema serio a los contribuyentes al poner declaraciones esenciales que ya no se pueden, pero ahora estás poniendo subsidio del empleo y saldos a favor. ¿Por qué? Porque ahí sí estás engañando, el contribuyente es el que está declarando, te está asumiendo, la declaración es del contribuyente, por una mala asesoría para proveerle de una tranquilidad de que ya está presentada una declaración a la persona. Y las personas, la verdad, que son buenas para hacer negocio, pero para eso hay especialistas, como lo hemos venido fundamentalmente platicando, de que no puede un profesional distinto de la disciplina, por más de que incluso las personas morales tengan la información precargada también, presentarlo, porque hay muchas aristas que deben tomarse en conjunto. Y esto como preámbulo a este apartado de pago. No sé si, George, me ayudas a leer la pregunta 26 de esta última. Claro que sí, mira, el resultado, el 26 dice, el resultado de mi declaración fue un impuesto a pagar. ¿Puedo solicitar pagarlo en parcialidades? Y dice, sí, presentando tu declaración a más tardar el 30 de junio, tienes la facilidad de optar por pagar hasta en 6 parcialidades. En la sección de determinación de pago, solo deberás responder sí a la pregunta, ¿optas por pagar en parcialidades? Y seleccionar el número de parcialidades. Súper. Y ya vimos el ejemplo de cuál conviene más, que se repite que es 6 parcialidades, ¿no? Jonathan, si eres tan amable. La 27. Y nos presentan el modelo aquí con gráficas. Esta presentación es una presentación de la autoridad que nos llegó el día de ayer en un chat de síndicos que estamos, de representantes fiscales, y se las paso con mucho gusto. Yo les agrego otras láminas para que tengan un poquito más de materia de consulta. En realidad las láminas son las preguntas mismas que están en PDF, simplemente las plasmaron en una presentación y se le agregaron otras que no son de esa, para que ustedes lo sepan, para esta intervención. Y bueno, pues nos va mostrando el procedimiento. Y al final, insisto, no eran 5 apartados, eran 6 apartados, pero como era una sola pregunta, se catalogó como parte de la anterior. Y al final te dice, presenté mi declaración, pero no pude guardar el acuse de recibo. ¿Cómo puedo recuperarlo? Y ahí nos dice, pues en el menú principal de tu declaración, en la opción impresión de acuse, ahí podrás consultar la fecha de recibo. Señores, hay mucha información en torno a lo fiscal. Y aun cuando hay mucha información o mucha capacidad tecnológica por parte de la autoridad, hay hay elementos cualitativos que deben considerarse en la declaración. Insisto, porque esto está siendo tomado de una manera muchas veces ligera, porque tú lo puedes manipular, tú le puedes poner ceros, unos, en fin, pero el detalle es incluso a ver qué botón le voy a dar clic, ¿no? La verdad que si tú como contador has experimentado el llenado de esta declaración, te vas a dar cuenta de que hay varios puntos que sí requieren un análisis muy particular.
incluso una expertise particular dentro de todas las áreas. Entendamos que el régimen de las personas físicas es el régimen más completo que hay en México. Son 9 capítulos y cada uno con diferentes opciones, y la verdad que es una maravilla. El que conoce declaraciones, dicen que por ahí, a ver, George, tú que eres abogado, el que es abogado y no conoce ni constitución ni civil no se puede llamar abogado. Pero el que es fiscalista y no conoce el régimen de las personas físicas no se puede llamar fiscalista. O sea, en realidad ahí concentra toda la información, porque son las personas las que son ricas, las que se hacen ricos, es decir, portentuosos en sus fortunas, no las empresas. Las empresas son un vehículo de inversión. Las empresas nos ayudan a tener rentabilidad, sí, empresas prósperas con rentabilidad, pero al final esa rentabilidad redunda en un dividendo, en una utilidad propiamente de la persona física, y por eso es ahí toda la atención. No sé si quieran dar una opinión de cierre, estimados amigos, aquellos que nos consultaron y nos siguieron fielmente todos estos minutos que fueron casi ya 2 horas en transmisión, tratando de hacer comentarios que les pudieran aportar mayores elementos para el tema de preguntas del SAT. Comparten la información, es gratuita, insisto, este es un programa de síndico contador, así le estamos denominando, porque al final del día somos síndicos del contribuyente de diversas áreas, y representando a diversas instituciones, particularmente el Coordinador Empresarial de Chiapas. George. Sí, como ya para cerrar, pues evidentemente hay facilidades, hay que presentar la declaración, hay facilidades para presentarla posteriormente, hay que verificar las deducciones personales que vamos a meter, hay que decidir si tenemos un saldo a favor, pues evidentemente presentarlo lo más pronto posible. La están devolviendo a 2-3 días después de presentar la declaración anual. Eso es algo muy bueno, siempre y cuando no haya inconsistencias entre la información que estamos declarando e información que tenga en su base de datos del SAT. Y pues bueno, es importante que se acerquen a un especialista para sacar el mayor provecho de los estímulos, subsidios, facilidades y cualquier otra disposición que tenga el fisco a favor de los contribuyentes. Pues yo me despido, les deseo que tengan un excelente día. Hoy es 30 de abril, Día del Niño. También una felicitación a nuestros chamaquillos, a nosotros que somos niños, a pesar de ser adultos, las niñas, los niños. Un abrazo a todos y que tengan un excelente fin y un excelente inicio de mayo. Saludos. ¿Nos repite tu cargo, por favor, George? ¿Perdón? ¿Tu cargo? Sí, soy contador público certificado. Actualmente ahorita estoy en el consejo directivo acompañando aquí a nuestro presidente David Mesa Montes. Ahí estoy como auditor financiero en el Colegio de Contadores Públicos Chiapanecos. También soy síndico del Consejo Patronal Mexicano de Chiapas, de la Coparmex Chiapas. Soy síndico del contribuyente de ellos. Soy director de una firma de contadores y bueno, pues también amigo de muchos contadores. Jonathan, ¿a quién representas en esta transmisión? Tu micrófono, Jonathan. Perdón. Mi estimado David, habilita tu micrófono si eres tan amable, estimado amigo, que auspiciaste este evento, como siempre lo has tenido a bien hacer, pero tu micrófono está silenciado, no sé si lo puedes habilitar y dar unas palabras de cierre. Hacer unas palabras de cierre. Está un poco... ahí va. Pues bueno, señores, les agradecemos. David. Ya estoy. Bueno, gracias por la participación de todos nuestros socios e invitados que estuvieron ahí en el chat, para decirles que independientemente de este tema que fue muy bueno, quiero mencionar las facilidades que está dando el Infonavit, que es otro tema, pero de igual importante, que por el segundo bimestre y tercer bimestre de los que tuvieron de 1 a 250 trabajadores, se les va a prorrogar el pago, ¿no? Y los que tienen más de 250 trabajadores solo les van a prorrogar el segundo bimestre, pero de alguna manera ayuda por la situación económica. Y para el INSS,
pues sigue lo de parcialidades, ¿no? Que ya existía, quedando un 20% y sin garantía pueden pagar hasta en 38 parcialidades, independientemente que por decreto en el mes de abril, cuando hagan su SUA, pueden descontar 7 días como ausentismo, y es una ayuda que puede servirles a todos. Pues muchas gracias, estimados amigos de las redes sociales. Vamos a tratar de estar haciendo al menos una vez al mes esto, aquí con los amigos, a invitar a otros amigos síndicos de otras latitudes. Prácticamente pues, todos somos de Chiapas ahorita y bueno, la idea es que tengan información y gratuita, información de calidad y información que eventualmente le ayude a la MIPYME ahorita en estos términos, en estos tiempos, perdón, de amplia necesidad económica y más aún de necesidad de redes de negocio. Nos despedimos nuevamente, un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Gracias.